Nuestra siguiente vuelta será la vuelta 19. En esta vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Voy a ajustar un poquito este primer punto que se ha quedado abierto. Así mejor. Marcamos. Tenemos un punto, 2 y 3 y hacemos una disminución. Y volvemos a repetir 3 puntos, una disminución, 2 y 3, una disminución. Pero antes de cerrarlo más, voy a empezar a ponerle un poquito de relleno, porque luego se queda esto muy cerradito y nos va a costar un poquito más. Así que vamos a ponerle ya un poquito de relleno. Y vamos así rellenando nuestra esfera. Lo vamos poniendo poquito a poquito para irlo acomodando bien, que no quede más relleno por un lado que por otro. Así de a poquito. Y lo vamos colocando. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a acabar la vuelta de 3 puntos y una disminución. Y nos vemos cuando llegue aquí al final. Ya he completado la vuelta de 3 puntos y una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Uno que tengo en el marcador, este es el segundo y ahora ya toca la disminución. Cojo uno, cojo el otro y cierro en uno. Hacemos 2 puntos y hago otra disminución. A medida que se va cerrando, pues queda un poquito más difícil de sujetar, de tener, y también es verdad que con el relleno a veces también se dificulta un poquito, pero si no lo hacemos el relleno a tiempo, luego nos cuesta mucho más. Aquí sería la siguiente disminución, si me deja, porque a veces se resiste. Aquí, ay Dios, así. Pues repetimos, 2 puntos, una disminución. He completado la vuelta de 2 puntos, una disminución. Voy a rellenar un poquito más, porque si ven, está muy flojita la bolita. Y esto pues interesa que quede más, con más forma. Y la manera es pues metiendo relleno. Aun cuando parece que ya está completo, pues no, todavía le cabe un poquito más. Voy a ayudarme con esto para así, más fácil. Y yo creo que le cabe otro poquito más.
Así vamos rellenando hasta que ya vemos que nuestra esfera mantiene su forma. ¿Mm? Si vemos en algún momento que por algún lado se queda flojito, pues nada, aumentar el relleno. Y aquí a esta altura, pues ya ven que se va formando la esfera. Tendríamos que hacer, para completar una bola entera, tendríamos que hacer una vuelta de un punto y una disminución, luego todo disminuciones para empezar, o sea, para acabar igual que comenzamos aquí. Pero yo no la voy a cerrar, sino lo que voy a hacer es, a partir de aquí, vamos a empezar la siguiente esfera, de tal manera que luego no tenemos que coser cabeza con cuerpo, sino que de una vez va a estar unido. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nada, como la última vuelta que hemos hecho han sido 2 puntos, una disminución, ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Y así comenzamos nuestra segunda esfera. Hacemos 1 y 2. Y en el siguiente hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y esa es la nueva secuencia. 2 puntos y un aumento. 1 y 2. Y aumento. Y así repetimos toda la vuelta. Nuestra siguiente vuelta, que sería ya la vuelta 22, pues vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Aquí ponemos el inicio, hacemos 1, 2, 3, aumento, 1 y 2 en el mismo punto, y eso lo repetimos hasta el final de la vuelta, que tendremos 30 puntos. Nuestra siguiente vuelta, vamos a hacer 4 puntos y un aumento, y si ven cómo se va formando aquí a medida que vamos ahora aumentando, aquí ya le vamos viendo esta forma de que se va volviendo a abrir la esfera, a medida que vayamos avanzando haciendo los aumentos. Vamos a poner aquí la marquita. Y hemos dicho que vamos a hacer 4 puntos, un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, aumento. 2 en el mismo punto. A partir de aquí, la vuelta 24, 25, 26 y 27 la vamos a hacer de punto por punto para darle ya altura a nuestra esfera. Ya va tomando forma, ¿sí ven?
Ya tengo aquí las 4 vueltas de punto por punto y ahora voy a empezar a disminuir. Nuestro último aumento fue de 4 puntos, un aumento, pues ahora son 4 puntos, una disminución. 2, 3, 4, disminución. Vuelvo a contar 4, 2, 2, 3, 4 y disminución. Así toda la vuelta. Nuestra siguiente vuelta. Si aquí hemos hecho 4 puntos, una disminución, pues ahora son 3 puntos, una disminución. Hacemos 1, que tenemos ahí, 2, 3, disminución. 1 y 2. Lo convertimos en 1. Repetimos la secuencia. 3 puntos, una disminución. Ahora también sería un buen momento para rellenar aquí esta segunda bolita. Vamos a ver. Así vamos rellenando, porque cuando vamos cerrando ya se dificulta un poquito más. Vean cómo van tomando forma. Ya casi tenemos el cuerpo de nuestro muñeco de nieve. Bueno, pues ahora vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Este sería nuestro primer punto. Hacemos otro y disminución. Volvemos a repetir. 2 puntos, una disminución. Así toda la vuelta. Qué mono. Qué cosita más redondita. Y en nuestra siguiente vuelta ya es solo un punto, una disminución. Tenemos 1 en el marcador, disminución directamente. Así. Un punto, disminución. Y ya vamos cerrando la esfera. Ahora ya aquí lo que tendríamos que hacer 6 disminuciones, pero yo creo que tengo que ponerle un poquito más de relleno porque esto está como flojito. Así que antes de cerrar aún más el huequito,
Vamos a ponerle un poquito más de relleno. Así. Y va tomando forma, ¿eh? Ok. Pues ahora ya son 6 disminuciones. Ya sin ningún punto entre medias. 6 disminuciones derechito. Empezamos con la primera disminución. Una. La siguiente disminución. Tenemos que ir tirando bien del hilo para que los puntos no se abran, porque ahora, claro, entre el relleno y entre que ya estamos cerrando, el hilo tiende a ceder y los puntos se abren. Entonces tenemos que tener un poquito más de tensión en el hilo. Vamos cerrando. Así. Hasta completar la vuelta. Ya quedó cerradito aquí. Y ahora ese piquito lo vamos a disimular usando nuestra aguja lanera. Si consigo poner los 2 cabos de una vez, estaré feliz. Bien, estoy feliz. Lo he conseguido. Y esto, pues lo sacamos por donde sea. No importa. Por aquí mismo. Y así tensamos un poquito y ya queda, ese piquito ya queda escondido. Vamos a darle formita. Qué gracioso. Qué mono. Bueno, pues ya tenemos lo que es el cuerpo del muñequito. Ahora tenemos que vestirlo. Pero eso será ya en el siguiente tutorial, porque aquí se nos acaba el tiempo. Así que espero que os esté gustando. En el próximo tutorial empezamos a vestir el muñequito. Hasta luego.